estado siendo instruidos, enseñados en cuanto a el trabajo de los diáconos, ¿verdad? Y gracias, Pastor Jonathan. Creo que ha sido bien claro y él va a continuar entonces en esta noche. Adelante, Pastor. Muy buenas tardes, hermanos. A ver, ¿todos me pueden escuchar bien? Ok. Capaz subirle un poquito, ¿no? Muy bien. Muchos de ustedes estuvieron la semana pasada y empezamos nuestro estudio de los diáconos, y en Hechos capítulo 6 la Biblia nos habla por qué los diáconos son necesarios, por qué eran necesarios en el primer siglo, y de ahí sacamos principios para saber por qué son necesarios en el día de hoy. Y lo que me gustaría hacer esta noche es repasar brevemente lo que dijimos en la semana pasada, y luego entramos en qué son las cualidades necesarias para ser diácono. Y esas cualidades se encuentran en 1 de Timoteo capítulo 3. Y así que esta noche vamos a estar ahí, pero después de haber repasado un poco el porqué de los diáconos. Así que vamos a repasar un poco. Lo que dijimos en la semana pasada es que Jesucristo estableció la iglesia. La iglesia pertenece a Él. Estamos aquí como una iglesia, como una membresía para servir al Señor Jesucristo. Él es el autor de nuestra fe y le adoramos a Él y nadie más. Él estableció la iglesia con derramar su sangre sobre la cruz, y también se resucitó, ¿verdad?
Y nosotros nos congregamos esperando en su promesa de que va a regresar en algún momento para establecer su justicia en toda la tierra. Amén. Y tenemos una esperanza que es cierta. Así es la iglesia. Él la estableció, pero Dios eligió a los apóstoles, Cristo eligió a 12 apóstoles para que ellos organizaran la iglesia. Cuando leemos el libro de Hechos, dice que varios desafíos les enfrentaron y ellos, siendo llenos del Espíritu Santo, tuvieron que tomar ciertas decisiones. Y una de las decisiones era elegir a diáconos, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, por lo menos las iglesias bautistas, buscamos tener a diáconos. Y era porque las viudas eran desatendidas, vamos a recordar la historia, ¿verdad? Que había viudas que dijeron, los apóstoles no nos están prestando la atención, se han olvidado de nosotros, muchos andamos necesitados, ¿y dónde está la atención de la iglesia de Jesucristo? Y dijeron, hermanos, no tendría sentido que dejáramos la palabra de Dios, estudiarla y la oración. Es un trabajo a tiempo completo. Entiendo que hoy en día a veces es difícil hacerlo a tiempo completo. Muchos tienen que trabajar también, y eso es entendible, ¿verdad? Pero ellos dijeron, no tendría sentido, tenemos que elegir. Hay otros hermanos calificados, capacitados, amorosos que pueden atender a las viudas. Y así que eligieron a 7 diáconos. Y el resultado era que la iglesia se multiplicó en gran manera. Amén. Dice que como los pastores se enfocaron en la palabra de Dios, como los necesitados eran bien atendidos, también sacaron un buen testimonio de los de afuera. Y el resultado era que la iglesia multiplicó en gran manera. Y lo que dijimos en la semana pasada, ¿verdad? Durante el estudio, es que hay 3 ingredientes esenciales para tener una buena iglesia fuerte, una iglesia espiritual. Buena alimentación espiritual. Si la gente no es alimentada espiritualmente, fácilmente se va a desanimar. Por eso los pastores debemos enfocarnos en la palabra del Señor. Amén. Buena alimentación espiritual. Pero ¿qué pasa con los desatendidos, por ejemplo? Los pastores no pueden hacer todo en la iglesia. Todos debemos buscar servir, ¿verdad? Pero es razonable que se espere que los pastores nos sirvan. Debemos buscar servir, todos los pastores, pero no pueden hacer todo tampoco. Pero cuando hay un servicio dedicado y comprensivo, más buena alimentación espiritual, la iglesia va a tener un buen testimonio de los de afuera, porque vamos a estar llenos y contentos como una iglesia. Y al elegir diáconos tenemos que tomar esto en cuenta, que los diáconos deben ser buenos diáconos. ¿Y alguien recuerda lo que significa diácono? El término diácono es siervo, ¿verdad? Es la palabra griega quiere decir siervo, es básicamente decir lo mismo. Cuando decimos siervo, estamos diciendo que estos diáconos, literalmente estos son nuestros siervos, y los reconocemos como siervos oficialmente. Tenemos pastores siervos o diáconos que son reconocidos formalmente como siervos o diáconos, ¿verdad? Tienen que ser buenos siervos entonces. Y eso quiere decir cuando votamos, cuando tenemos una lista de los hermanos de la iglesia y tomamos una decisión, no sería sabio de que alguien, la verdad no he visto servicio en la vida de este hermano, pero y hace otras cosas buenas, así que vamos a... No. Nuestro trabajo es reconocer los que realmente ya han demostrado que son siervos, que sirven a la iglesia, ¿verdad? Porque ese es el significado del término diácono. Pero el ser diácono no termina con servir nomás. En otras palabras, vemos a los diáconos, también Esteban y Felipe específicamente, predicando, y predicando con poder. En otras palabras, los diáconos no son responsables de limpiar o lavar los baños, limpiar los baños nomás. Son los siervos, ellos pueden hacerlo, ¿verdad? No, en el Nuevo Testamento los diáconos a veces se ocuparon con predicar, evangelizar, y lo hicieron con poder también, de nuevo, valentía. Así que eran hombres capacitados y con dones de servir muchas veces más de una manera.
Y terminamos la semana pasada con referirnos a un versículo en 1 de Timoteo 3. Y así que vamos a ir allá, 1 de Timoteo 3. Versículo 13. Y vamos a leer todo este pasaje, versículos 8 a 13. Pero antes de orar, vamos a leer versículo 13 nomás. Versículo 13. 1 de Timoteo 3, versículo 13. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y terminamos con ese versículo, ¿verdad? Diciendo que, ¿cómo era que Felipe y Esteban sirvieron al Señor en manera muy destacada? No eran apóstoles oficialmente, ni tampoco, por lo menos al primero, pastores, pero son hermanos destacados en el libro de Hechos. Impactaron el mundo aún con su testimonio, eran diáconos. Y entonces el ser un diácono es algo muy importante. Y vamos a pedir que Dios nos ayude a entender la importancia, porque en la semana que viene vamos a estar votando, ¿verdad?, para elegir diáconos para nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos la ayuda del Espíritu Santo para percibir la importancia de lo que vamos a mirar esta noche. Ayúdanos a estar atentos. Muchos están cansados, Padre, y gastados. Pedimos que podamos todos aprovechar las verdades de las Escrituras. Pedimos, Padre, que queden con nosotros, no solamente para los que serán diáconos, también para todos nosotros, porque estas son expectativas también para cada creyente. Y pedimos, Padre, que nos desafíes con estas cualidades para que las incorporemos en nuestras vidas diarias y que estemos atentos a servirte con actitudes y cualidades piadosas. Guíanos, por favor, ayúdanos, para que todos seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Estamos en 1 de Timoteo 3, entonces, y vamos a leer versículos 8 a 13. Y luego vamos a ir paso a paso por las cualidades necesarias para ser diácono. Empieza en versículo 8, 1 de Timoteo 3, versículo 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ahora, la tarea de la iglesia no es juzgar mal a nadie, pero si estamos por votar, si queremos reconocer quiénes pueden ser los diáconos oficialmente de la iglesia, queremos comparar esta lista con la lista que vamos a tener en nuestras manos en una semana para ver si alguien, ¿verdad?, se caracteriza con una de estas cualidades o varias. Puede que no sea calificado para ser un diácono. Son tiempos de evaluar a nosotros mismos primero y luego también tomar en cuenta qué es necesario para ser diácono. Versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, los hermanos que tienen estas cualidades presentes pueden avanzar personalmente en su vida espiritual, pueden ayudar que la iglesia avance bien espiritualmente. Los que no ejerzan bien, podemos ponerlo al revés, ¿verdad?, que no ganan para sí un grado honroso. Sería posible ganar para sí un grado deshonroso. Tristemente, en la historia de la iglesia vemos que eso ha pasado varias veces. Por eso queremos tener cuidado en elegir a nuestros diáconos, ¿verdad? Y poco confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Queremos que tengan confianza y que esa confianza se aumente cada vez más. Que elijamos bien entonces a nuestros diáconos.
El pastor Archichal lo ha mencionado, capaz lo mencioné de vuelta, que si alguien no es elegido no quiere decir que ya no es siervo, porque no vamos a elegir a 15 diáconos, ¿verdad? No precisamos tantos, pero vamos a estar en mucha oración, que elijamos con cuidado, que los diáconos sean los que Dios quiere que los tengamos. Así que paso a paso vamos a considerar estas cualidades. En versículo 8 dice que los diáconos tienen que ser honestos. Honestos. Es interesante esta palabra que se usa. La palabra griega es muchas veces traducida honesto. Muchas veces también es serio nomás. La palabra se traduce serio. Pero si combinamos la importancia de la seriedad con las palabras que salen de nuestras bocas, sacamos la idea de que si un hermano, ¿verdad?, se caracteriza por los buenos chistes que hace y termina ya, no está mal hacer chistes, pero también tiene que haber una seriedad sobre su vida, sobre la importancia de las cosas de Jesucristo, ¿verdad? Porque si no tomamos en serio las cosas de Dios, fácilmente vamos a errar. Y fácilmente vamos a hacer que otros erren. Es serio en su forma de hablar, honesto. Tiene que hablar en manera que es confiable y respetable. Hablar en manera que es respetable y confiable. Hay un versículo en Efesios 4, ¿verdad?, que trata este tema. Los hermanos, si estamos creciendo en el Señor, debemos seguir la verdad en amor. Y la traducción en la versión inglesa es hablar la verdad en amor. Literalmente se traduce verdándolo en amor. En otras palabras, los maduros espiritualmente van a tomar en serio cómo hablan. Van a ser serios, ¿verdad?, en la manera en que hablan. Y dice luego, sin doblez. Sin doblez. Ahora, si alguien tiene como una doble cara, es porque dice una cosa en una situación, pero puede fácilmente decir otra cosa en otra situación. El hermano no es muy consistente, ¿verdad? Sin doblez. El hermano tiene que perdón, estoy luchando un poco esta noche. Tiene que tener todo. Realmente estoy luchando, hermano. Bueno, voy a definir nomás sin doblez. Sin doblez quiere decir falta de sinceridad. Falta de sinceridad. Entonces, si queremos que los hermanos, ¿verdad?, oficialmente nos sirvan, estamos buscando hermanos que saben ser francos. Pueden ser francos. Hablar con nosotros de manera directa. No para afrontarnos, ¿verdad?, y asustarnos, pero los hermanos tienen que saber cómo hablar directamente, sino cómo vamos a poder solucionar nuestros problemas. Eso quieren servirnos espiritualmente. Así que el hermano que capaz siempre usa indirectas, hay que saber cómo hablar directamente con la gente, obviamente con amor, transparente. Y también hablar sin celos. Hablar sin celos. Hay un versículo en Proverbios 29:5 que dice: el hombre que lisonjea a su prójimo reentiende delante de sus pasos. ¿Qué quiere decir? Sería fácil parecer una persona muy positiva, siempre hablándole, ¿verdad?, a la persona cosas positivas y buenas, pero si no son sinceras ni honestas, la Biblia dice: cuidado con tal persona, porque hay personas que lisonjean, pero están poniendo un red delante de nuestros pasos para atraparnos en el momento correcto, porque esa persona, hay una falta de sinceridad. Y entonces, si alguien se caracteriza con lisonjear, queremos tener cuidado con ellos, ¿verdad? Orar, que puedan mejorar en su forma de comunicarse, su forma de llevarse con los demás. Pero sin doblez, sin doblez. Y sigue, dice: no dado a mucho vino. No dado a mucho vino. Ahora entramos en un poco de controversia, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicarlo bíblicamente. Hay un argumento cumulativo en la Biblia que el evitar alcohol es sabio. ¿Y qué quiero decir por decir un argumento cumulativo? Digo que difícilmente se puede señalar un versículo que dice en todos los casos es pecado tomar vino, ¿verdad?
Por lo menos yo no lo he visto hasta este momento. Pero se puede ver lo que yo llamaría un argumento cumulativo, que el evitarlo es sabio. En otra palabra, ¿qué pasó con Noé? En el primer libro de Génesis, ¿verdad? Vemos que ellos descubrieron que alegría se puede tener al tomar del fruto de la vid. En otras palabras, tomar vino. Y después del diluvio era este hombre muy justo, por eso Dios le salvó la vida con su familia, ¿verdad? 8 personas no más. Y después de salir del arca lo vemos borracho por disfrutar demasiado del fruto de la vid. Y sabemos algo de lo que pasó con su hijo, ¿verdad? Algo bien vergonzoso por no estar bien alerta y consciente de la gravedad de la situación. Y eso es algo que hasta el día de hoy mancha su buen testimonio. Ahora, es recordado justamente por ser un hombre recto y justo, pero tiene esa mancha. ¿Y por qué tiene la mancha? A causa de haber consumido alcohol. ¿Y por qué se registra que era borracho, que tomaba en ese momento? Para advertirnos, ¿verdad? Para que saquemos sabiduría. Salomón había escrito bastante sobre este tema. En Proverbios dice en capítulo 20, versículo 1, vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y a cualquiera que por eso yerra no es sabio. O en Proverbios 23 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente y no escribir lo que sigue. Pero el principio es que hay que tener cuidado y evitarlo, porque eso es sabio. Proverbios 31 dice, no es de los reyes, o lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. La verdad es que lo que hacemos en la iglesia es una tarea real. ¿No es así? Porque estamos representando al Señor de los señores, literalmente el Rey de los reyes. No es una expresión creativa que describa la superioridad espiritual de Cristo, aunque refiere a eso. Literalmente, Cristo es el Rey de los reyes y le servimos. Amén. Y no tendría sentido entonces que los siervos, los representantes de Él, capaz los que reinen con Él en su reino cuando venga, se caracterizan por tomar vino. Y por eso dice las Escrituras que no dados a mucho vino. Y es muy parecido a la descripción para los pastores por arriba, ¿verdad? Que habla sobre no dado al vino, en versículo 3. Los líderes tienen que en cada momento guardar una forma de pensar muy clara, sin mancharla con lo que el vino nos hace, ¿verdad? Nos mancha un poco nuestra capacidad de pensar claramente. Y los de la iglesia son como los jueces. Tenemos que discernir en cada momento lo bueno de lo malo, y a veces es muy complicado hacerlo bien. Por eso dice, cuidado con los que toman vino, porque para liderar sería más sabio evitarlo. Y otra cosa que podemos, ¿verdad?, usar para evaluar. Mientras estudiamos todas estas cualidades, podemos hacernos esta pregunta. Al tomar vino, ¿cuáles de las cualidades se fortalecen? ¿Y cuáles de estas cualidades que seguimos estudiando pueden fortalecerse, aumentarse por tomar vino? ¿Cuál? Y la verdad es que ninguna. De hecho, todos se encuentran medio en peligro a causa de tomar vino, ¿verdad? Vamos a seguir en la lista entonces. Sigue diciendo en versículo 8, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Cuando el dinero siempre surge como tema principal, ¿qué dijo Cristo? Que donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. En otra palabra, ¿qué es el tema principal? Si alguien siempre está enfocado en dinero, bien preocupado por cuánto se puede ganar, cuánto tiene la cuenta bancaria, ¿hay que pensar en el dinero? Todos nosotros sabemos que la respuesta es que sí.
pero estar demasiado preocupado con el dinero, un amor que no es saludable, que no es sano para ganar aún más dinero, es como las Escrituras nos enseñan, una raíz de todos los males, ¿verdad? Es por amar a dinero demasiado. Y si alguien siempre está codiciando, buscando tener más dinero, fácilmente entra en pecado. Aún esa avaricia ya es pecado, pero se llaman ganancias deshonestas. El amor del dinero fácilmente produce deshonestidad en nuestros corazones, porque nuestras prioridades no están en el orden correcto. El dinero no es el principal, la cosa principal. Amor de Dios es la cosa principal. Y luego buscar cómo podemos usar el dinero para avanzar su causa. Claro, cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestras familias, pero invertir lo que ganamos para el bien de la causa de Dios y de los demás. Y si alguien tiene esa prioridad, puede servir bien como pastor, como diácono y ser un siervo aprobado generalmente en la iglesia. Y luego dice que tiene que guardar en versículo 9. Y este dicho es interesante. Vamos a pasar un poco más tiempo capaz en esta cualidad. Los diáconos tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Uno de mis temas favoritos, ¿verdad?, en las epístolas pastorales, 1 y 2 de Timoteo y Tito, es que es el misterio de la piedad. Él refiere al misterio en este versículo, que los diáconos tienen que guardar el misterio con limpia conciencia. El misterio se menciona en el versículo 16 de este capítulo, vamos a mirarlo. El misterio es, en versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No podemos estudiar, ¿verdad?, cada una de estas líneas, pero cada una es maravillosa, expresa algo que pasó en la venida del Señor Jesús la primera vez y implica algo de lo que hará también la segunda vez que venga. Pero hay que guardar este misterio. ¿Qué es la esencia del Evangelio? Se contiene en este misterio. No entendemos cómo Dios, empezando con cómo creó todos los mundos, cómo se hizo carne y moró entre nosotros. Murió en nuestro lugar para perdonarnos nuestras rebeliones y nuestros pecados como sacrificio, como ofrenda a Dios, en olor grato a Dios. Asombroso eso. Como se resucitó, como su nombre es predicado, como la gente se salva arrepintiéndose de sus pecados y ya se convierten en personas celosas para hacer buenas obras. ¿Cómo? Es un misterio, hermanos. Es un misterio. Y se llama el misterio de la piedad. Es verdad, nuestra fe tiene elementos muy misteriosos. Se describen en estas líneas, en versículo 16. Los diáconos tienen que guardar este misterio con limpia conciencia. En otras palabras, hipotéticamente, sería posible guardar el misterio de la fe, hacer una profesión, pero sin producir lo que debe ser el ministerio de la piedad. En otras palabras, si alguien realmente cree el misterio, va a producir el ministerio de la piedad en sus vidas. Es como Santiago nos dijo, ¿verdad? Si alguien dice, yo creo en Dios, bueno, pero también los demonios creen en Dios. Hay buenas obras, evidencia de que tu fe es genuina y es sincera. Ellos tienen que guardar este misterio con limpia conciencia. Alguien que lo guarde sin una limpia conciencia se describe en estas cartas. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Segundo de Timoteo, capítulo 3, y la palabra clave será piedad, ¿verdad? Porque el misterio de la piedad debe producir el ministerio de la piedad. Buenas obras en el creyente. Servicio. Y dice que habrá, y bueno, versículos 1 a 4,
hablan sobre los hombres en los tiempos finales en términos bien duros. Vamos a leer 3 nomás y ya podemos sacar una idea, ¿verdad? 3 dice, estos hombres serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora 5, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice que tendrán apariencia de, ¿qué es la palabra? Piedad. Tendrán la apariencia de la piedad. En otras palabras, estos hombres fácilmente pueden pertenecer a Cristo. Tienen la apariencia de la piedad, pero les falta la esencia o el ministerio de la piedad también. No tienen una conciencia limpia con su profesión. Y se describe. 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿No se has pintado un cuadro de personas que entran en casas, capaz a un diácono supuesto, ¿verdad? Yo vengo para servir, pero en vez de servir están cazando a los débiles. Mujercillas, no es súper claro del texto, pero hay pecado involucrado, ¿verdad? Es para engañar. Capaz son hombres demasiado engrandecidos y ellos quieren a seguidores nomás. Y por eso entran para ganar el favor de estas mujercillas, para que piensen más altamente que lo que es justo de ellos. Y es para cazar y no es para servir. Pero tendrán la apariencia, dice, pero no la esencia. 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistan a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vamos a ver la importancia de que los hombres elegidos como diáconos sean aprobados. Porque aún este pasaje, capítulo 3 habla sobre esto, pero este pasaje también dice que con tiempo las obras se manifiestan. Por eso no queremos apurarnos como una iglesia. Tomar decisiones muy importantes, con implicaciones muy grandes, sin dejar que el hermano sea aprobado. Y vamos a tener que hablar un poco sobre cómo se puede saber si alguien es aprobado. Lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces, él tiene que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Vamos a ver la próxima cualidad. Dice en versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos tienen que ser sometidos a prueba. ¿Qué quiere decir? Que un neófito es un término bíblico que se usa. Si alguien de recién se unió a la iglesia, no es sabio decir, vamos a dejar que este hermano sirve como diácono. No es sabio, porque ese hermano todavía no es aprobado delante de la iglesia. Lleva tiempo saber el carácter de una persona, ¿verdad? Lleva tiempo. Pero otra cosa es, no hay un ingrediente mágico que sugiere de que entonces siempre es 2 años y medio, siempre es 2 años y medio. Como es 7 diáconos, tenemos que tener a 7 diáconos siempre, no es un ingrediente mágico. La iglesia tiene que tener sabiduría y orar sobre el número correcto de diáconos, y también cómo realmente sabemos si un hermano es aprobado. Bueno, no se puede poner un número, ¿verdad? Yo diría algo así, esta es mi opinión. Más de 1 año, pero menos de 10. Porque si decimos por lo menos 10 años, hermanos, ya, los ancianos que son calificados van a ya morir, ¿verdad? Y no queremos esperar demasiado. Pero en 1 año, se puede conocer a una persona en 1 año, ¿verdad? Pero es 1 año nomás. Y a veces hay cosas que surgen luego, después de 2 años. Capaz después de 3, cosas surgen que ni tuvimos una idea que era así en la vida de ese hermano, pero luego lo descubrimos y luego lo tuvimos que tratar. Y por eso, hermanos, no hay un número mágico
pero queremos tener cuidado. Si nos parece en el momento de votar, ese hermano, la verdad, no estoy seguro, porque no lo conozco no lo conozco bien. Entonces no es necesario votar para ese hermano. Pero si es aprobado y habrá ganado la confianza, entonces es calificado en este sentido de ser probado, ¿verdad? Bien, ahora es interesante, y ahora vamos a empezar en cosas bastante interesantes, medio controversiales, ¿ok? Porque dice, las mujeres, ya incluye entonces en la lista mujeres, ¿qué pasa aquí? Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y he estudiado este texto, y yo sé que capaz no todos estarán de acuerdo. Así que, mi opinión en este caso es que habla sobre las esposas. Y hay razones por las cuales me parece que refiere a las esposas. Uno podría decir, pero no es posible que eran, si puedo decirlo bien, diaconesas, ¿es así, verdad? Diaconesas en el primer siglo, ¿cómo? Diaconisas. Diaconisas, gracias, diaconisas. Y ahora, ¿qué es el patrón que vemos en Hechos? Todos eran hombres que eran elegidos para servir como diáconos. Y eso quiere decir que las hermanas ya no pueden servir, entonces, por favor. Hay muchos ejemplos de hermanas fieles, reconocidas aún oficialmente como siervos, pero sería una equivocación decir que la Biblia enseña claramente que hubiera diaconisas. Así, ¿verdad? Sí. Diaconisas, Capaz haya alguna evidencia de eso, pero en los textos que hablan claramente sobre el tema no hay mucha evidencia que era así. Pero no es decir tampoco que las mujeres no pueden servir, porque tenemos otros ejemplos de eso. Estamos hablando sobre diáconos oficialmente reconocidos como diáconos en la iglesia. Pero ¿por qué parece que habla sobre las esposas entonces? Primeramente porque en griego, cuando se refiere a una esposa, era mujer nomás, ¿verdad? Es el mujer de tal y tal hermano, y mujer, y así aparece mujer. Muchas veces en vez de poner su mujer o sus mujeres, eligieron poner mujeres nomás, y quedó bastante general, pero se entendió del contexto de ese idioma también que está hablando sobre la esposa. Otra cosa, hermanos, del contexto mismo, ¿hay alguna señal de que está hablando sobre las esposas? Me parece que sí. El próximo versículo, él está transicionando a otro tema, y ya está tratando ¿qué tema? Los diáconos sean maridos de una sola mujer. En otra palabra, parece que del contexto, del idioma mismo, está hablando sobre las esposas de los diáconos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién está sirviendo en ese oficio? El hermano. Y no queremos enfocarnos demasiado, capaz en la hermana, ¿verdad? La esposa, si el hermano está casado. Pero igual, sí, la hermana anda. Y no anda bien espiritualmente, debemos pensar en eso antes de elegir que ese hermano sea nuestro diácono, uno de los diáconos. De este texto, hermanos, las esposas también tienen que tener un buen testimonio. ¿En qué sentido? Bueno, dice que sean honestas. Ahora, honestas es lo mismo. Honesto para los diáconos, las esposas también serias, que hablen de manera seria, en una manera en que podemos confiar en lo que nos están diciendo. Si no esa confianza, ¿cómo van a poder ministrarnos a nuestras necesidades, ¿verdad? No van a poder. Honestas. Y luego dice, no calumniadoras. Ahora, esa palabra, calumniadora, es la misma que se usa, que es traducida más arriba como sin doblez. Es la misma palabra. En otras palabras, las hermanas tienen que ser sin doblez. Con otras palabras, no hay una falta de sinceridad. Pueden hablar y pueden vivir de manera franca, transparente y sin celos, para evitar el chisme, ¿verdad? Un versículo que me ha ayudado mucho en este sentido, ustedes no tienen que buscarlo, yo voy a buscarlo. Está en Eclesiastés y habla sobre cuidado con lo que decimos aun cuando no estamos presenciando la persona sobre la cual estamos hablando. Y aún esta semana Dios me tocó mi corazón sobre, tengo que tener cuidado en cada momento de lo que digo. Porque Eclesiastés 10:20 dice esto:
Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Literalmente, las aves pueden revelarnos lo que está pasando en secreto, no. Pero la parábola, la ley es que si no nos cuidamos en privado, fácilmente lo que pensamos en nuestros corazones, lo que digamos en privado, se va a manifestar públicamente también. Y todo el mundo va a saber qué es nuestra disposición de veras. Pasa con tiempo, hermanos, que las cosas del corazón muchas veces se descubren dado el tiempo suficiente. Antes de hablar mal sobre ese hermano o esa hermana, queremos pensar 2 veces, 3 veces, 4 veces, orar, capaz meditar antes de decir algo que no es debido, no es correcto, no es necesario, no es edificante. Evitar decirlo, ¿realmente es necesario? Los hermanos y las hermanas, tenemos que todos enfocarnos en esta realidad. Porque las aves pueden llevar nuestra voz y públicamente hasta se puede descubrir quiénes somos realmente. Cuidado con lo que pensamos, ¿verdad? Cuidado con lo que somos y cuidado con lo que sale de nuestras bocas. Esa es la idea, no calumniadoras, sino sobrias. En otras palabras, si no pueden ser calumniadoras, tienen que ser sobrias. El evitar ser calumniadora requiere sobriedad, ¿no es verdad? Eso. La vida cristiana en estas epístolas se describen como una lucha, porque no es fácil vivir la vida piadosa, pero no es nada imposible tampoco. Es una lucha, pero por eso se precisa sobriedad. Y fieles en todo, dice también, ¿verdad? En versículo 11, termina por decir que las esposas, las mujeres, tienen que ser fieles en todo. Y luego 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y voy a tener que dar mi opinión de vuelta, hermanos, dando evidencias bíblicas, porque de nuevo no hay un acuerdo perfecto entre los hermanos sobre el significado exacto de estas instrucciones. Dice ser marido de una sola mujer. Puede parecer muy sencilla, pero a veces genera un debate. Sabemos, es claro, que los diáconos no pueden ser mujeriegos. Eso es claro. Y si hay algún hermano que lucha con capaz pensar en manera no muy sana hacia sus hermanas, y eso es para todos los varones, vamos a mirar en capaz la misma página, 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo capítulo 5. Dice, mira, Timoteo, cuando vos tenés que reprender o hablar con alguna hermana, yo te doy estas instrucciones, inspiradas para todos nosotros, ¿verdad? De Dios. A las ancianas como a madres. En otras palabras, si no estamos respetando a nuestras madres, hermanos, ya tenemos que respetar a nuestras madres. Yo hablo a los jóvenes, ¿verdad? Como madres, hay un amor, hay una confianza que la mayoría la tenemos con nuestras madres. Las ancianas de la iglesia como a madres. Y dice a las jovencitas como a hermanas. Con toda pureza. Con toda pureza. Entonces, varones, diáconos, futuros, tenemos que concebir de nuestras hermanas en la iglesia, las jovencitas especialmente como hermanas, y cómo queremos cuidar a nuestras hermanas. Queremos protegerlas, cuidarlas, ¿verdad? Queremos que crezcan, que sean sanas. Y así también para nuestras hermanas en la iglesia. Y entonces instrucciones para cada varón. No mujeriegos y hermanos, ni tampoco divorciados. Ni tampoco divorciado. Ahora, alguien podría decir, ok, mira, las palabras mismas dicen, sean maridos de una sola mujer. ¿No sería posible que eso refiera a la poligamia, por ejemplo? Porque se escucha a veces de casos de poligamia, pero hay un problema con esa perspectiva. En el mundo antiguo, entre el judaísmo no había poligamia. Capaz en algunos casos raros y limitados, pero no se permitió bajo sus leyes. En el entonces el Imperio Romano,
Y tampoco había mucha poligamia, hermanos. Había casamiento y mucho, pero mucho divorcio. En judaísmo, supuestamente adoradores de Dios, había un montón de divorcio. Entonces, poligamia no se trata en este texto, me parece. Está hablando sobre un hermano elegido como diácono, tiene que ser esposo de una mujer, tiene que tener este testimonio para poder servir bien y con confianza. Y entendemos que a veces uno se encuentra divorciado, a veces uno es divorciado, conoce al Señor, ya está casado, ¿verdad? Y entendemos todo, Dios nos recibe lo que sea nuestra situación y nuestro trasfondo. Pero eso no cambia el reglamento, la expectativa de Dios, que los líderes sean maridos de una sola mujer. Y también, bueno, y los solteros, porque dice que sean maridos de una sola mujer, y los solteros todavía no se han casado. Y bueno, aquí también no hay un acuerdo perfecto, pero podemos pensar en, primeramente, Jesús. Nunca se casó, ministró con pureza, ministró con fidelidad. Jesús, claro que sí. Pero Jesús era el Hijo de Dios, es un poco diferente, ¿verdad? Sus apóstoles, no sabemos por completo porque no tenemos todos los datos históricos de quién se casó, quién no, pero parece que algunos quedaron solteros largo tiempo, igual ministraron en la iglesia del primer siglo. El apóstol Pablo, no se registra nada sobre su esposa, parece que era soltero y sirvió como, capaz no como diácono oficialmente, pero misionero, como pastor, como consejero, en una variedad de situaciones. Timoteo mismo, el quien recibió esta carta, ¿verdad? Originalmente no se dice nada sobre su esposa. Y parece que era soltero y joven, sirviendo a Dios como pastor y como misionero, ¿verdad? Entonces, el decir que los líderes tienen que estar casados no corresponde exactamente con los datos históricos y bíblicos. Pero ahí igual debemos tener cuidado. Por ejemplo, si alguien es elegido como soltero, si alguien dice, yo no estoy cómodo con elegir un soltero como diácono, entonces no lo hagas, ¿verdad? Porque vamos a nosotros votar. Y si a ti no parece una cosa correcta, entonces no tienen que elegir a un soltero. Pero si alguien termina diácono también soltero, no debemos enojarnos porque no creo que haya buena evidencia bíblica que diga que los solteros no pueden ser diáconos. Ahora, si trata el tema de pero, los solteros van a capaz ser llamados, un diácono soltero, suponemos, será llamado para ministrar a una hermana, o una capaz, vamos a decir, una madre soltera con un par de hijos. Ese hermano no tiene que ir solo, ese diácono puede llevar a su madre con él, puede capaz llamar a otro hermano fiel, con buen testimonio, para hacer esa visita, ¿verdad? Guardar un buen testimonio. Y no importa, hermano, si el hermano está casado o no, tenemos que pensar en cómo acercarnos al ministerio, aun si estemos casados, ¿verdad? En otras palabras, evitar entrar en situaciones comprometidas. Pero todos tenemos esa responsabilidad, no importa si seamos solteros o no. Pero tienen que tener ese testimonio de que no es un mujeriego, no sale con cualquiera, ¿verdad? Es un hombre que guarda su testimonio en el temor de Dios y es aprobado también y ha ganado nuestra confianza. Y luego dice, el que gobierne bien sus hijos y sus casas. Si ese hermano tiene a hijos, ellos tienen que obedecerle. Todos los padres entendemos, hay luchas con los hijos, ¿verdad? Pero si él no puede controlar a los hijos, no debe servir como diácono. No debe servir como diácono. Es así con los pastores, es así con los diáconos, porque hay que tener ese testimonio, ¿verdad? En otra palabra, se lleva bien también con la esposa. La verdad, ahí no sabemos quién es la cabeza, parece que es ella más que él. El patrón bíblico es, el padre tiene que asumir esa responsabilidad, aunque es difícil, aunque a veces nos cueste, aunque a veces somos un poco ignorantes, tenemos que educarnos, tenemos que ser la cabeza y liderar bien y controlar, gobernar bien a nuestras casas. Si el hermano no tiene ese testimonio,
Estos hermanos no tienen que ser perfectos, porque perfectos no hay. Pero hermanos, vamos a medir con cuidado los hermanos que elijamos con esta lista que nos es provista para cuidarnos y protegernos, ¿verdad? Porque estos no serán sirviendo. Y si no elegimos con cuidado, ¿quién va a sufrir? Nosotros, ¿verdad? Ok, entonces, bien, vamos a terminar. El último versículo en este párrafo, versículo 13, da las implicaciones de servir bien. Y dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ya mencionamos el hecho de que un resultado de elegir a diáconos será una membresía más atendida, una membresía más contenta. No sé si ustedes quieren estar más contentos, pero yo sí, ¿verdad? Estoy siempre buscando qué puedo hacer para estar más contento, qué tengo que cambiar, cómo puedo crecer. Buenos diáconos no pueden ayudar con eso. Pastores sin demasiadas preocupaciones. Dios no quiere que nadie esté con demasiadas preocupaciones, y tampoco los pastores. Y por eso existe el oficio del diaconado, para que apoyen al pastor, para que ayuden en los muchos servicios que realmente son precisos entre nosotros. Y el diácono también tendrá más oportunidades de servir y que les será provechoso espiritualmente, o serán provechosas espiritualmente. Porque habla sobre los beneficios personales de ser un buen diácono, ¿no es verdad? Dice una vez más, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otra palabra, los que ejerzan bien el diaconado, los que son aprobados, en los cuales tenemos confianza, ser elegidos y sirven bien, van a experimentar estos beneficios. Dice, ganan para sí un grado honroso. Honroso. Pensamos en el significado de cuando alguien es honrado, un grado honroso. Yo pienso en Jesús, nuestro Señor, y por qué es tan alabado, tan apreciado, tan valorado a lo largo de la historia. A causa de Él vino, no para ser servido, Cristo vino para servir. Y no es esa actitud que lo destaca como diferente de cualquier otro. Hay otros religiosos, pero les faltaban los milagros de Jesús. Y también ese espíritu de servicio dedicado a los intereses de los demás, de Dios primero y los demás segundo, en cada momento. No hay otro como Jesús. Y con razón le servimos, con razón le adoramos. Y con razón los que sirven como Cristo, que dedican sus vidas para servir a los demás, ganan para sí un grado honroso. Y dice, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esta palabra confianza se puede traducir valentía o denuedo, porque vamos a recordar, los que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y si es así, valentía, denuedo en su servicio, hasta capaz de terminar como evangelista bajo el ministerio del cual muchos se conviertan. Era así con Esteban, parece así con Felipe también, diáconos. Con experiencia se hacen aún más poderosos y fructíferos. Vamos a resumir entonces, ¿qué son las cualidades que tenemos que tomarlas en cuenta mientras estamos eligiendo? Vamos a repasar esta lista una vez más, ¿ok? Versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, serios, sin doblez, falta de transparencia. Tienen que ser transparentes, confiables, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
así son las personas que estamos buscando elegir como diáconos, ¿verdad? Y así que vamos a elegir con cuidado. Gracias, Pastor Jonathan. Hermanos, como ustedes ya han sido testigos, no jugamos a la iglesita, ¿verdad? En nuestra iglesia no estamos inventando, ¿verdad? En cuanto a quién es, cómo debe ser el liderazgo. Algunos dicen no tienen el día de hoy, algunos no tienen pastores, le llaman profeta o le llaman apóstol o no, algunos dicen no quieren diáconos, algunos dicen no, los diáconos son un dolor de cabeza y son solo para hacer problemas no ha sido así en nuestra iglesia. A través de nuestra historia, ¿verdad? Hemos tenido diáconos que han sido de mucha bendición. Y yo puedo decir como pastor acá por 20 años que han estado ahí y han sido el respaldo, ¿verdad? Y nuestra iglesia no estaría donde está si no hubiese sido por estos hombres. Entonces, si Dios nos guía, elegimos bien, y por supuesto estos diáconos realmente buscan la voluntad de Dios. Vamos a continuar, ¿verdad? Teniendo una iglesia saludable como Dios nos ha concedido hasta ahora, ¿verdad? No perfecta, pero sí hemos gozado de un hermoso ministerio, una iglesia muy bendecida por Dios, y no cabe duda de que hemos tenido un buen liderazgo y queremos seguirlo teniendo, ¿verdad? Así es de que, creo que mejor, más claro, imposible. Yo estaba preguntándome si el pastor Jonathan iba a entrar a aclarar el tema, ¿verdad? En cuanto a los solteros, si pueden, califican o no ser diáconos, y gracias por la manera tan clara que fue encarada esa pregunta. Entonces, por lo tanto, nosotros sí estaremos, hemos decidido como el equipo pastoral hace un par de semanas, que vamos a incluir a aquellos de 21 años, varones, miembros de nuestra iglesia de 21 años para arriba, que se les puede considerar para ser diáconos. Como ya se ha hablado, ¿verdad? Por supuesto, al hacer visitas y eso, hay que tener precaución. Vamos a orar. Lo ideal también es, por otro lado, que tenga su esposa, ¿verdad? Pero no necesariamente. Así de que el Señor nos guíe. Acá, yo soy una persona que queremos hacer las cosas bíblicas. Yo no veo acá que Pablo, ¿verdad? O los apóstoles hayan venido una lista, dice que acá están, estos son los diáconos, sino que los hermanos los eligieron, ¿verdad? Y queremos estar siendo lo más bíblico posible, y creemos en un Dios, ¿verdad? Que guía, en un Dios, ¿verdad? Que da sabiduría, entendimiento, y vamos a creer, ¿verdad? Vamos a confiar en eso y pedirle que el Señor nos acompañe y nos guíe como iglesia. Y vamos a hacer a un lado, hermanos, la actitud de niño espiritual, ¿verdad? Y ofendernos porque a mí no me eligieron, o por qué no eligieron a aquel. No, creemos, ¿verdad? Que vamos a pedirle al Señor que nos guíe, y por eso es que vamos a llevarlo a votación, y luego aquellos que tengan, vamos a estar eligiendo 4 diáconos, y después se va a formar un comité que estará contando los votos, y eso luego va a tomar, probablemente se elegirían los diáconos el próximo domingo, y estaremos confirmando, porque luego, después de que se haya votado, si se votó a ese hermano, se va a hablar con él, asegurarnos que este hermano acepta tomar el diaconado en nuestra iglesia, y entonces sería el siguiente domingo que estaríamos anunciando a la iglesia y quienes van a ser nuestros próximos diáconos.
Hemos estado orando para capaz entre 3 a 4 años. Otra vez la Biblia no es clara en cuanto a eso, cuánto tiempo debe ser, pero entre 3 a 4 años, y luego estaremos eligiendo nuevos diáconos, y depende a medida que la iglesia crece y las diferentes necesidades, y orar obviamente, hermanos. Vamos también, que Dios nos ayude, no olvidemos el testimonio, ¿verdad? Estamos como iglesia madre enseñando, ¿verdad? A otras, en este caso, iglesias hijas, de cómo van a seguir el ejemplo, ¿verdad? Y gloria a Dios. Mi experiencia ya ha sido muy buena en el pasado, como bautista fundamental, independiente. Hemos buenos ejemplos. Nuestra iglesia, o la iglesia de donde nosotros hasta el día de hoy, fue nuestra iglesia enviadora, el doctor Cummins, tremenda iglesia. Cuando estaba el doctor Cummins, después la tomó el doctor Merrier, y ahora está el pastor Berlín, y es también un hombre de Dios, una iglesia fuerte, en liderazgo, en muchas áreas, y bueno, ellos están orando por nosotros para que Dios nos guíe también. Entonces, mucha oración esta semana, hermanos, por favor, en cuanto a esto, ¿verdad? Y también no olvidemos estar orando también por las diferentes obras y por Nueva Palmira, y yo estoy con ansias a ver qué pasó, todavía no sabemos, pero seguramente que Dios ha obrado y han tenido una hermosa reunión allá. Bien, vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, y vamos a orar. Y le voy a pedir al pastor Gabriel, por favor, que nos haga el favor de venir y despedirnos con una oración. Hermanos, estaremos teniendo, déjeme le digo, por favor, vamos a tener visita, una numerosa. Van a estar viniendo dos diferentes iglesias, de un grupo de 15 y luego otro grupo de 7. Entonces, eso sería, durante la conferencia misionera. Van a estar acá ese miércoles, jueves, viernes, y algunos creo que se van el sábado. No, una de esas iglesias está toda una semana acá, ¿verdad, pastor? Desde el sábado hasta el domingo. Así es de que vienen días de mucho trabajo, ¿verdad? Porque cuando ustedes han ido a una conferencia